Hola, soy Kevin Cortés y el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la audiencia constitucional ubicada como parte del proceso del juicio de amparo. Vamos a explicar en qué consiste, su definición, las etapas en las que se desarrolla y cuándo deben de realizarse este tipo de audiencias. Primero es importante saber qué es una audiencia constitucional. Bueno, pues es el acto procesal que se desarrolla en la primera instancia del juicio de amparo indirecto, en el cual son oídas las partes y quienes pueden ofrecer y desahogar pruebas, así como formular alegatos de que se dicte sentencia respectiva. Esta audiencia se conceptúa como constitucional en virtud de que en ella se exponen y valoran los elementos necesarios para que el juez de amparo pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En cuanto a su contenido, puede señalarse que la audiencia se compone de 3 etapas o periodos a saber. El primer periodo es el periodo probatorio. Esta etapa es en la cual las partes pueden ofrecer y rendir las pruebas que se estimen necesarias para apoyar su dicho, siendo admisible según lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Amparo. Toda clase de pruebas, excepto la confesional y las que fueran contrarias a la moral y al derecho. Cabe señalar que si bien por regla general las pruebas deben de ofrecerse y rendirse en la propia audiencia, existen casos en los cuales se pueden ofrecer con anterioridad a esta. Otro periodo es el periodo de alegatos. Este es finalizando el periodo probatorio, es decir, una vez que son ofrecidas y admitidas y desahogadas las pruebas, se reciben los alegatos de las partes y en su caso el pedimento del Ministerio Público. Los alegatos son conclusiones de las partes en el proceso en el cual expresan argumentos para tratar de demostrar que les asiste la razón, de modo que se declaren fundadas sus pretensiones o en su caso sus excepciones al dictarse la sentencia. Por regla general, los alegatos se presentan por escrito, pero cuando se tratan de actos importantes como el peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, el quejoso puede alegar verbalmente y solicitar que en autos se asiente un extracto de sus alegaciones, mientras que en cualquier otro supuesto pueden formularse verbalmente, pero sin las posibilidades de que lo manifestado se asiente en autos. El último periodo pues es el de la sentencia. Finalmente, la audiencia concluye con el dictado de la sentencia, en la cual el juez de distrito, después de valorar las pruebas y analizar los alegatos, así como todo lo expuesto por las partes en sus escritos iniciales, y él va a determinar si el acto reclamado es o no inconstitucional y en consecuencia de esto si se logra amparar o no al quejoso. En pocas palabras, para explicar un poquito más a fondo, de este modo la audiencia constitucional en todos los casos debe de conformarse por las 3 etapas que ya había yo referido, tal como se establece en el criterio jurisprudencial del artículo 155 de la Ley de Amparo. Se colige que la audiencia constitucional en los juicios de amparo indirecta consta de las 3 etapas: pruebas, alegatos y sentencia. Ahora bien, el desahogo de esas 3 etapas constituye las formalidades esenciales del procedimiento de audiencia constitucional, de manera que si tal audiencia se celebra sin que se verifique el periodo de pruebas o el de alegatos que exige el numeral en comento, y no obstante dicha omisión, el que no pronuncie el fallo respectivo, se actualiza una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción 4 de la ley de la materia. Aún en el supuesto de que no hubiese comparecido de manera personal en alguna de las partes, ni existan promociones o pedimentos del Ministerio Público Federal pendientes de acuerdo, ya que la ley no hace excepción al respecto. Por otro lado, en cuanto a su trámite, cabe señalar que esto se rige por los principios procesales de concentración, continuidad y unidad. El principio de concentración se traduce que es como el acto de que se recibe la prueba de las partes, se oyen los alegatos y se dicta sentencia. En lo que es la continuidad, esto implica las referencias de las etapas o fases.
pruebas, alegatos y sentencias. Se suceden una a la otra, lo que implica que concluida una deba de desarrollarse de inmediato la otra, y el de unidad implica que la audiencia constituye un solo acto procesal que no pueda escindirse, es decir, que es indivisible. Finalmente, en torno a la audiencia constitucional, cabe señalar que esta no siempre puede celebrarse o llevarse en término en la fecha y hora fijadas en el auto admisurio, pero puede ocurrir que ésta se difiera o se suspenda. Así, el diferimiento de la audiencia implica su aplazamiento, o lo que es lo mismo, que se señale una fecha posterior para su desarrollo, cuestión que puede obedecer a varias causas, como por ejemplo que no haya emplazado todas las partes, que se hubiesen expedido los documentos, que no se hubiesen expedido los documentos necesarios para llevar a cabo su celebración, que no se hubiesen preparado las pruebas pendientes de desahogar, que el informe justificado no se hubiera rendido con la suficiente oportunidad para que las partes pudieran conocerlo. Este pendiente por diligenciarse es un exhorto, etcétera. Agradezco su atención y espero nos sirva de un poquito esta información que les acabo de dar. Espero haberme dado a entender. Muchísimas gracias. Repito mi nombre, soy Kevelyn Cortés Cobos de UNIT Campus Ustepec en la licenciatura en Derecho. Gracias.